Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Andece con Paso Verde. Llegamos ya a la tercera entrega y en esta ocasión vamos a hablar de LEED, de la herramienta LEED. Fue una de las pioneras y seguramente de mayor implantación a nivel mundial, y también en España tenemos muchos ejemplos de edificios que se han certificado conforme a esta herramienta. Para ello hoy nos acompaña Ana García. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Bueno, gracias. primero agradecerte que estés con nosotros. Ana García Martínez es consultora senior en edificación sostenible y eficiencia energética, es arquitecta con más de 20 años de experiencia en el área de servicios para la edificación, y no solamente es una profesional que está acreditada en LEED, sino que tiene también otras acreditaciones en otros sistemas de certificación de la sostenibilidad. Es a una consultora que se dedica a este tipo de servicios, que es Ineria Management. En el tema de edificación sostenible, básicamente trabajamos como consultores para guiar procesos de certificación, pues como puede ser en este caso la herramienta LEED o BREEAM, Verde, Passive House, Envision, WELL también, que es una herramienta que cada vez hay más interés en ella, etcétera. El USGBC es el Green Building Council de Estados Unidos, que es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en el año 1993 y que tenía el objetivo de que los edificios y el urbanismo, el entorno construido, en definitiva, en el que habitamos, sean espacios cada vez más saludables y donde puedan desarrollarse las personas en ese entorno saludable y sostenible. Tiene varias pautas de actuación, digamos. Una de ellas muy importante es el mercado. Su intención es mover todo el mercado de la construcción hacia prácticas más sostenibles. Además del USGBC, tiene otra pata que es el GBCI, que es muy importante porque es un organismo independiente y es el que se encarga de la certificación. El USGBC crea la herramienta LEED, dice cómo se valora la edificación sostenible, pero el GBCI es la tercera parte independiente que verifica toda la documentación y garantiza que realmente se han aplicado estas prácticas de sostenibilidad en edificaciones. Las categorías que tiene LEED son las que veis aquí en pantalla. LEED para nueva edificación, que es proceso integrado, que su objetivo es mejorar el proceso de diseño para que desde el principio se incluyan las estrategias de sostenibilidad y no sea como un añadido final, sino que esté en el ADN del proyecto para que sean realmente efectivas. Localización y transporte, que habla de o valora dónde se ubica el edificio y si fomenta el transporte sostenible, porque si es un edificio que está ubicado en una zona que solamente se puede llegar mediante vehículo privado, va a tener muchísimos impactos durante toda la vida útil del proyecto. Emplazamientos sostenibles, valora cómo se gestiona o cómo se trata la parcela y el entorno del proyecto. Otra categoría es eficiencia en el uso del agua, eficiencia en el uso de la energía o ahorros energéticos y minimización de emisiones a la atmósfera. Esta es la categoría que más peso tiene el LEED, que más puntuación puede otorgar a un proyecto. La categoría materiales y recursos, donde más pueden aportar los fabricantes, y analiza qué materiales se emplean en proyectos y si se favorece el reciclaje y la minimización de residuos. Calidad del ambiente interior, una categoría de la cada vez somos más conscientes de su importancia, que busca garantizar un entorno confortable, saludable para los ocupantes del edificio. Y luego estas dos últimas categorías, prioridad regional e innovación, otorgan puntos extra, digamos. La de prioridad regional da puntos a aquellos proyectos que eligen estrategias que son prioritarias para la zona donde se ubica el proyecto. Pues si es una zona más seca, pues será prioritario un mayor ahorro de agua, por ejemplo. Innovación es un cajón, digamos, que deja abierta la posibilidad de obtener puntuación por estrategias que no están dentro de este listado de créditos que hemos comentado, pero que sí fomentan la sostenibilidad del proyecto.
Aquí podéis ver lo que son todo un listado de todos los créditos. Algunos de ellos son de obligado cumplimiento y se denominan prerequisitos, no tienen una puntuación asociada, pero la mayoría son optativos, son créditos, los que el USGBC ha considerado que tienen más prioridad para la edificación sostenible, tienen más puntuación asociada, como hemos dicho antes, los de ahorro energético, el ahorro energético es el que mayor puntuación tiene, y el equipo pues va eligiendo cuáles son los créditos más adecuados para el proyecto y en función de esta selección se obtiene una puntuación final, que es el nivel de certificación. LEED tiene los diferentes niveles de certificación que podéis ver en la imagen. Cuando USGBC creó la herramienta LEED, creó una herramienta dirigida pues, sobre todo para edificios de oficinas y poco a poco se ha ido diferenciando, han ido viendo pues, las diferentes casuísticas de cada una de las tipologías y también de las fases de la construcción y se han creado pues, diferentes herramientas paralelas, como puede ser la de diseño interior para aquellos espacios interiores que se encuentran dentro de un edificio más grande, la de operación y mantenimiento, que es para no certificar no la construcción, sino la vida útil, cómo se está haciendo la gestión del edificio, la operación y el mantenimiento del mismo, otra herramienta para urbanismo, residencial. Y bueno, esto está continuamente en evolución porque hay un comité técnico analizando pues, cómo va evolucionando el mercado, analizando los edificios que se van certificando, qué datos se obtienen. Y como hemos dicho que LEED quería mover el mercado hacia prácticas más sostenibles, pues siempre va actualizando la herramienta, poniéndole requisitos un poco más exigentes cada vez para que el mercado le vaya siguiendo, pero además ha querido reconocer aquellos edificios que no solamente alcanzan los requisitos LEED, sino que van mucho más allá, son punta de lanza, digamos, de la sostenibilidad y alcanzan objetivos netos cero de carbono o de consumo de recursos, como puede ser de agua, de energía, de gestión de residuos, les otorga la identificación de LEED cero, que no es otro tipo de certificación, sino un reconocimiento extra para aquellos edificios que llegan a niveles muy, muy altos de sostenibilidad. ¿Y el futuro dónde va? Pues no solamente evitar impactos, sino que los proyectos generen un impacto positivo, restauren el entorno en el que se encuentren, y es la meta pues, que los técnicos deberíamos tener cuando queramos hacer un edificio sostenible. Hay más de 500 edificios certificados y más de 9 millones de metros cuadrados certificados en este momento. Como podéis ver a la derecha, pues el nivel de certificación más habitual es oro. Edificios de oficinas es por delante de cualquier otro tipo de tipología, el que más se certifica con LEED. Sobre todo pues en el mercado de oficinas internacionales es un sello que está muy reconocido en todo el mundo, pero quería centrarme para finalizar en cuáles son aquellas en que los materiales de construcción pueden contribuir de mayor manera, que son además, o sea, principalmente serían materiales y recursos y calidad de ambiente interior. También los materiales pueden contribuir, por supuesto, en energía y atmósfera, creando edificios pasivos o edificios que consumen menos energía, en emplazamientos sostenibles, mediante estrategias como, por ejemplo, minimizar el efecto isla de calor. Pero me he centrado en estas dos porque son donde los fabricantes van a requerir aportar más documentación para justificar el cumplimiento. En la categoría de materiales y recursos, LEED valora aspectos como la reducción del impacto del ciclo de vida del edificio, que se valora o bien mediante rehabilitación de un edificio existente o en obra nueva, realizando un análisis de ciclo de vida de todos los materiales más relevantes del edificio, que son la estructura, la envolvente, y para ello, pues igual que los fabricantes hacen un análisis de ciclo de vida para realizar una DAP, en un edificio se hace un análisis de ciclo de vida de todos estos materiales y se cuantifica pues, qué estrategias se pueden emplear para reducir los impactos de todo el edificio. También valora, por supuesto, incluir materiales con declaraciones ambientales de productos, incluir materiales que tengan materias primas de un origen sostenible. ¿Qué considera LEED un origen sostenible? Pues
materiales con elevado contenido de reciclado, materiales de fabricantes que tienen un programa de responsabilidad extendida, es decir, que se hacen cargo de los residuos que se producen al final de la vida útil del proyecto por sus productos. Y por último, el crédito de transparencia y optimización, composición de materiales, que valora que los fabricantes sean transparentes y muestren la composición de sus materiales, o bien garanticen que no tienen ningún material tóxico en su composición. En la categoría de calidad del ambiente interior, además de valorarse medidas como el confort, se valora también materiales que no emiten compuestos orgánicos volátiles. Aquí podéis ver el listado de 8 categorías, que son las categorías que valora LEED, y sobre todo suele pedir, hay pequeñas diferencias, suele pedir ensayos de emisiones, pero productos que son de naturaleza inorgánica, como por ejemplo el hormigón, si se emplean como acabados interior, directamente pueden contribuir al cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar un ensayo. Uno de los puntos más importantes, lógicamente, es la valoración de las declaraciones ambientales de producto, que además lo que me parece más llamativo de todo es que profundiza, no solamente exige que dispongas de una DAP, sino que además, si mejoras una serie de indicadores ambientales en un determinado porcentaje, desde el punto de vista de la certificación, pues serías un proveedor preferente o más competitivo de cara a dicho proyecto. Es verdad que el crédito de DAPS tiene 2 opciones. La primera de ellas valora que se seleccionen productos con DAPS. Hay diferentes puntuaciones para los distintos tipos de DAPS. Si es una genérica o es una específica de producto, pues se valora de diferente manera. Y la segunda opción, que es la transparencia, que es la que la optimización, que es la que tú mencionas, y es que no solamente se sea transparente y se tenga una DAP, sino que se mejore la media de la industria. Ha sido una opción, la verdad, demasiado exigente, porque LEED valora en la versión 4 que el 50% de los productos del proyecto mejore la media de la industria, y además se pueda verificar mediante una certificación que sería pues otra DAP, y es verdad que el mercado todavía no ha llegado a ese punto para que tal cantidad de fabricantes tengan esta documentación. Pero LEED en la próxima versión, en la versión 4.1, que ya se puede empezar a emplear, lo que ha hecho es hacer un paso intermedio para poder llegar a este objetivo de que los fabricantes tengan la información de la mejora de sus productos respecto a la industria. Y sí me parece que es muy interesante para los fabricantes empezar a desarrollar esta documentación, porque ya es más sencilla, más accesible, y es que una vez que hagan la DAP, hagan también un plan de acción para reducir los impactos, o por lo menos al menos el de calentamiento global del producto. Se valorará pues en función del porcentaje que se reduzca, se tendría más puntuación, y ahí ya solamente pide que el 10% de los productos, o al menos 10 productos, tengan esta documentación. Y yo sí que creo que es una documentación fácil o accesible para realizar una vez que se haya desarrollado la DAP, y además muy útil para que el fabricante pueda mejorar el producto y puedan disminuir los impactos asociados a la gestión de los residuos de construcción y demolición. Pero parece que siempre nos enfocamos en el problema y no en la prevención, en el origen. La pregunta que te quiero hacer es si de alguna manera se valora actualmente en la versión que hay en vigor, o en esta que citas que ya se puede aplicar, la 4.1, el hecho de utilizar sistemas constructivos industrializados, es decir, que minimizan las tareas a llevar a cabo en la obra, con lo cual es inmediato el reducir en gran medida los RC. Pues no de forma directa, pero sí de forma indirecta lo valora, pues mediante, como hemos comentado antes, al realizar un análisis de ciclo de vida del edificio. Si se emplea un sistema prefabricado, se pueden reducir impactos. Y luego, como tú comentabas, en residuos, el crédito de residuos tiene 2 opciones, los residuos de obra. Una es reciclar un elevado porcentaje de los residuos generados, la primera opción. Y la segunda opción lo que valora es reducir la generación de residuos en obra,
que esto claramente la construcción prefabricada pues no se puede comparar los residuos que se producen en una obra industrializada con una obra pues más tradicional. Entonces, en ese sentido sí está reconocido en una de las opciones y también pues os puedo adelantar que la versión 4.1 esa opción tiene más puntuación que la de reciclaje de residuos. O sea que si se quiere optar a la máxima puntuación del crédito, hay que ir por el camino de reducir los residuos que se generan en obra. La resiliencia es un concepto que cada vez va apareciendo más a menudo. El ICE es un sistema de origen americano y allí están más sometidos a desastres naturales, de terremotos, tornados, huracanes, con lo cual la resiliencia vista como la capacidad que en este caso tiene que tener un edificio para mantenerse íntegro cuando se desata un fenómeno de tal intensidad, es algo que casi está más orientado a diseñar pensando en la fase de servicio de los edificios. Como dices, es verdad que en Estados Unidos el tema de la resiliencia lo tienen muy presente, pues tienen más fenómenos naturales que les ha afectado, pues es un aspecto que le dan bastante importancia y en sus congresos anuales siempre hay muchas charlas sobre resiliencia. De momento no está incorporado en la herramienta LEED dentro de los créditos que hemos comentado, pero sí está en la categoría de innovación. USGPC da un listado de créditos que denomina de innovación y créditos piloto como propuestas para que los equipos que quieran puedan emplear alguna de esas propuestas. Hay 2 créditos de resiliencia y valora pues, que se haga un análisis de cuáles son los riesgos en la ubicación del proyecto y qué estrategias se pueden emplear para minimizar esos riesgos, para abordarlos. Y entre dichas estrategias, pues por supuesto, es hacer edificios más robustos que puedan mantenerse después de un desastre natural. LEED lo que te pide es algún documento del fabricante que diga cuál es el SRI, no te pide que justifiques cómo lo has calculado, pero normalmente yo suelo recibir ensayos de laboratorio. Si el pavimento se va a emplear en cubierta, hace falta el SRI, y si se emplea en la parcela, sería suficiente con la reflectancia del pavimento, que es más sencillo. Creo que los edificios logísticos, industriales, cada vez es más habitual que se certifiquen conforme a LEED y bueno, sí, por su propia naturaleza es uno de los campos abonados al empleo de elementos prefabricados de hormigón, ya sea la estructura o todo el cerramiento. Contribuyen pues, al ahorro energético, si son elementos prefabricados que tienen un buen aislamiento incorporado o la solución constructiva lleva un buen aislamiento, pueden contribuir, o mediante la inercia térmica, también si mejoran el confort, también puede contribuir al confort y a la categoría de energía. Por la disminución de residuos que hemos comentado, que hemos visto que en la próxima versión además será la opción que más puntuación asociada tiene. Eso es una ventaja indiscutible de los elementos prefabricados. Mediante el análisis de ciclo de vida, que también hemos comentado, una construcción industrializada suele tener menos impacto en lo que es todo el ciclo de vida útil, porque también al final se puede reutilizar y reciclar más fácilmente. Si incorpora contenido reciclado, puede contribuir a los créditos de origen de la materia prima. Si se emplean en cubierta mediante el SRI que hemos comentado, y bueno, si se emplean como acabado interior, por el crédito de compuestos orgánicos volátiles, si es hormigón visto, ya hemos dicho que podría contribuir directamente sin ensayo. Al final, los sistemas de certificación de la sostenibilidad, la mayoría y de manera tradicional siempre han estado enfocados a los edificios y no tanto a las infraestructuras. Y es verdad que es un tema que a mí me parece muy, muy interesante, pero en España no ha tenido tanta implantación como tiene la edificación. Sí es verdad que en Estados Unidos cada vez se está certificando más Envision, y yo sí que creo que en el futuro va a haber cada vez más infraestructuras certificadas.
más abierta, digamos, porque las infraestructuras, puede haber tantas tipologías de infraestructuras que bueno, se valoran muchas cosas, tienen mucho peso temas sociales, ya que las infraestructuras pues, pueden crear muchos más impactos sociales que un solo edificio. También la resiliencia tiene mucha importancia. Hay una categoría que se denomina clima y resiliencia, porque pues, las infraestructuras son básicas pues, para mantener abastecimientos en una ciudad, para poder garantizar en un momento de desastre pues, que puedan llegar suministro, pueda llegar energía, etc. Para infraestructuras es verdad que se han creado como muchos esquemas específicos de un tipo de infraestructura, porque es más sencillo. Si se va a hacer carreteras, pues a lo mejor hay que centrarse en qué tipo de árido se emplea, qué tipo... Pero si quieres certificar cualquier tipo de infraestructura, pues habrá algunas que sean de hormigón, otras serán de asfalto, otras serán de más de telecomunicaciones y más tecnológicas. Yo creo que desde hace como un año y medio yo he notado muchísimo aumento de la demanda de este tipo de certificaciones. Y es verdad que se han parado proyectos con el coronavirus, pero como va aumentando el número de proyectos que requiere este tipo de certificaciones, nosotros la verdad que no hemos parado, y yo sí que creo que ya es algo que ya no hay marcha atrás, o sea que ya empieza a ser casi obligatorio para muchos promotores que quieren ofrecer calidad. Nada más, agradeceros que nos hayáis invitado y dado la oportunidad de compartir este rato con vosotros. Muy bien, pues nada, quienes tenemos que agradeceros somos nosotros por haber participado, haber dado tu visión, habernos aclarado mejor todavía en qué consiste el IZ, el estado actual, la proyección que tiene, y nada, a todos los que nos siguen, pues emplazarles a las siguientes sesiones del ciclo Un Paso Verde Andez. Gracias, hasta la próxima.